Aquí estamos con mucha información. Obviamente el tema económico sigue siendo el tema del día por la acción de grupos económicos desestabilizadores que tratan de generar pánico, zozobra en la sociedad, y ellos hacen pingües negocios, que siempre lo hicieron, pero como quieren ser los dueños de la democracia y marcar los rumbos de quién debe ser el presidente o no, más allá de la voluntad popular, obviamente generan corridas, ganan dólares, ganan dinero, hacen negocio, y es hora que el Estado, a través del gobierno de turno, use las herramientas que tiene desde el punto de vista legal para ponerle freno. Usted sabe que hay una ley que se llama, o una jurisdicción se llama fuero penal económico. Esto tiene que ver con los manejos y desmanejos de las personas que ilegalmente lavan dinero, traen y llevan, y la justicia tiene que actuar. De hecho, ayer hubo allanamientos en algunos lugares que ya son conocidos por el Estado Nacional y que saben de ahí. Se sale con las usinas de rumores, de dichos, para generar caos en el mercado, algo chico, pero que tiene consecuencias de zozobra para la gente, que la pobre inocencia de la gente no sabe de qué se trata la cosa, solo sabe que a través de infundir miedo, temor, acompañados por los medios de comunicación, que tampoco explican el tema de que aumenta el dólar, la devaluación, hace una semana la dolarización, pobre gente, pobre doña María, que está en su casa hasta ahora, tomando el turbio desayuno, como canta el negro Víctor Heredia, y no entiende absolutamente nada, y que a lo mejor iba a comprar el pan y le aumentó. Y ella dice, ¿será porque el dólar está a 4.95? No, nadie le explicó. Acá en la Argentina, sálvese quien pueda, falta solidaridad, falta empatía con el otro, y si no nos ayudamos entre nosotros, los mortales, es decir, lo que todos los días laburamos y volvemos y vamos y nos quejamos y pagamos, esos tipos que son los dueños de la Argentina van a seguir haciendo de las suyas, y la verdad que vamos a seguir sufriendo. Por eso es muy importante el programa económico, las medidas económicas, pero lo más importante es la decisión política. No hay programa económico que camine, por más bueno que sea, si no hay decisión política de aplicar políticas que tengan que ver con beneficiar a los que menos tienen, y los que ganen, ganen, pero ganen lo justo y debido. Esto es clarito. Un tema que hoy está en la tapa de todos los diarios, y me encanta, es el escándalo que hay en la Corte Suprema de Justicia. Yo lo titularía Corrupción en el Palacio de Justicia. Era muy esperada, en el marco de la investigación de la Comisión de Juicio Político a los miembros de la Corte, una declaración de alguien que hace 20 años está en la Corte, pero le tengo que decir que estaba, porque previo a esta declaración, en una acordada que firmaron Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, lo trasladaron a un lugar donde le crearon un puesto que su carrera se termina cuando se termina el puesto. ¿Me entendió? O sea, ese puesto se lo crearon a él, lo desarraigaron, lo mandan al interior, porque claro, es peligroso. Héctor Marchi sabe todos los manejos y desmanejos de la Corte. Declaró varias horas. Explosivo testimonio. Ex secretario de la Corte en la Comisión de Juicio Político. Y usted podrá decir, ¿denunció hechos de corrupción en la obra social? Sí. ¿Tema de tercerización? Sí. ¿Perjuicio para los empleados del Poder Judicial en cuanto a las atenciones médicas? Sí. ¿Personas que no tuvieron atención en situaciones determinantes para resolver una cuestión física? Sí. Esto podría ser dentro del marco de lo que es la obra social, cómo funcionó, la mala administración y la posibilidad de la comisión de delitos por parte de los miembros de la Corte. Esto denunció Héctor Marchi, que se habrían cometido delitos del derecho penal en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién los habría cometido? Los miembros de la Corte. ¿Usted me entiende? Cuando comenzó toda la movida respecto de que la Corte miraba para otro lado, en otros temas, el lawfare,
no contábamos con esto. Que acá yo le dije que esto era lo más sensible, porque acá hay dinero, acá hay plata que maneja la Corte. ¿Y quién controla la Corte? En algo tan sensible como el servicio de la salud de los empleados del Poder Judicial y de sus pares, de los jueces, los fiscales, los secretarios, los camaristas. Es decir, a la Corte no le importó el desmanejo y tampoco le importó si un pinche de tribunales tenía que hacerse un análisis de sangre y cuando iba a hacerlo resulta que ese prestador ya no estaba más en la lista. Pero no es lo más grave, porque también Marchi habló de amenazas, seguimientos y operaciones de prensa. ¿Usted me entiende? En el Palacio de Justicia, tribunales, hay custodios en la puerta. Cada miembro de la Corte tiene custodio. Este señor entraba y lo seguían. Le cerraban las puertas donde él quería entrar. Le ponían trabas, pero no trabas, no puedes pasar. Trabas con candado. Le hicieron la vida imposible. Y ahora lo echaron. ¿Por qué lo echaron? Porque iba a decir todo esto que dijo ayer. Pensaron que con todo lo que le hicieron, mañana iba a ir y iba a decir, yo no digo nada. Y la verdad, nunca había una declaración. Vamos a ver si hablamos con el doctor José Ubeira hoy, alrededor de las 9, porque él escuchó todo, fueron varias horas, yo escuché un ratito y no lo podía creer, porque directamente denunció a Silvio Robles. Silvio Robles es un periodista que llegó a la Corte y tiene cargo de camarista y no es abogado. Tiene cargo de camarista y no es abogado, digo en el escalafón, gana algo así como 2 millones de pesos, y es la mano derecha de Rosati, el hombre que aparece en los chats del Lago Escondido, manejando expedientes y ofreciendo acuerdos. ¿Se acuerda de Marcelo de Alessandro? Que él le dijo, te mando algo de que va a salir en la Corte, así vos los vas difundiendo. A ver, les vas diciendo a la sociedad que por qué la Corte va a resolver como va a resolver, por ejemplo, en el tema de la coparticipación, un tema tan sensible y que obviamente salió a favor de ¿quién? De Horacio Rodríguez Larreta, con el quilombo que armó en todos los gobernadores de provincia. Que ahora, cuando Larreta haga campaña y vaya a cada provincia, los gobernadores le van a decir, aunque sean de su partido, hacete cargo vos del tema de la coparticipación, que es dinero que nos sacaron a nosotros. Y yo estoy en tu partido, pero eso explícalo vos, Horacio Rodríguez Larreta. Así que ayer quienes quisieron defender a la Corte pasaron un mal momento. Por ejemplo, Paulo Oliveto lo quiso apurar a Marchi, porque Marchi también habló de que dejaron personas cesantes. La Corte dejó personas cesantes sin sumario previo. ¿Usted entiende lo que le digo? Que lo haga un empresario, bárbaro. Lo hacen en la Corte Suprema de Justicia, donde debe regir, respirarse el derecho. Derecho de defensa en juicio, en la Corte. Estamos nosotros, los miembros de la Corte. Señor, usted cometió una infracción, sumario administrativo, se defiende y después resolvemos. Denunció Marchi que hubo gente echada de tribunales sin sumario previo. Pasa en la panadería, pasa en otro organismo público, pero en la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia, donde se supone que las garantías del debido proceso establecidas por la Constitución Nacional deben funcionar, Marchi dijo que no funcionaron. Y ante una pregunta concreta le dijeron, discúlpeme, usted denuncia amenazas, señor Marchi. Y alguien le preguntó, ¿es Robles el que lo amenaza? Por supuesto. En la Comisión de Juicio Político se denunciaron delitos del derecho penal. Yo no sé quién los protege, yo no sé si el establishment, si la oposición. Esto es para que vean que todas las marchas contra la Corte tenían sentido. Porque ¿quién va a investigar los delitos cometidos por los miembros de la Corte? Si arriba de ellos está Dios. No hay nadie más. ¿Usted cree que un juez de primera instancia del Fuero Federal se va a animar a allanar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia? A buscar documentación que se le pidió a la Corte previo a esta declaración, y la Corte remitió en el día de ayer, de los 4 informes que presentó Marchi, solamente uno.
Por suerte Marchi llevó un informe de, ¿sabe cuántas carillas? 1.000, 2.000, 5.000, 22.000 fojas de irregularidades en los últimos 20 años en la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo 2 hijos que nacieron en el Hospital Británico porque yo trabajaba en tribunales y era un ejemplo la obra social del Poder Judicial. Sin embargo, desde hace unos años se deterioró. Algunos dicen que le dieron la potestad a Juan Carlos Maqueda, y Juan Carlos Maqueda derivó en un señor que se llama Tonón, que también echaron, Tonón, y que estaba citado ayer, y no fue, porque él es el responsable del desmanejo, de tercerización con empresas en la provincia de Córdoba. Maqueda es de Córdoba, cuando la mayoría del Poder Judicial está en la capital federal, de algunas relaciones espurias con algunas empleadas y mujeres empresarias que eran favorecidas con contratos de tercerización, y que a esto lo sumamos la declaración del otro día de una asesora de la Corte que dijo: yo trabajando en la obra social no veía la contaduría, emitía cheques nomás, pero los escribía, no sabía a quién iban dirigidos. Bueno, esto pasa en la Corte, que tiene entre sus haberes un fondo ciego de algo así como 30.000 millones de pesos, producto de la tasa judicial, de los gastos judiciales. ¿Se acuerda el pago de las costas? Bueno, eso va directamente a la Corte Suprema de Justicia. Tiene una caja muy importante. De hecho, digo, ¿de dónde podría sacar plata el gobierno para paliar esta crisis? Bueno, la Corte tiene una caja que nadie sabe para qué está, por qué la guardan y en qué la van a utilizar en algún momento. La pregunta que todos se hacen: ¿por qué la Corte Suprema no tiene una obra social propia? Porque si un juez gana 3 millones, imagínense el descuento para la obra social, jueces, fiscales, camaristas, empleados, un pinche gana casi 200.000, ya de movida tenés un descuento importante. ¿Por qué tercerizaban? ¿Por qué no construyeron una sede donde haya una obra social? Los sindicatos tienen obra social, que tienen mucho menos ingresos que lo que generan los empleados de la Corte, incluyo los jueces y los mismos miembros de la Corte, para construir algo propio del empleado judicial. Nunca lo hicieron, nunca presentaron ningún proyecto y trabajan así entre las sombras. Hoy la Corte Suprema de Justicia, lo digo en carne propia porque mi suegra y mi cuñado tienen la obra social del Poder Judicial, es un desastre. Vos querés sacar un turno, no te lo dan. Hay prestadores que dicen: ya no estamos más con la Corte. Vas a hacerte un análisis, vas con el frasquito y te dicen: no, vaya a tal lugar. Quieres sacarte radiografías y te dicen: no, en este lugar no, tiene que ir a González Catán. Más o menos. Y era una obra social impecable, brillante. Algo pasó. Achicaron los gastos, agrandaron los problemas, algunos se repartieron dinero. Bueno, si esto se investiga seriamente del punto del derecho penal, si hay algún juez que a lo mejor se sienta damnificado porque se quiso operar y no pudo, porque si hay un juez que se quiso operar y no pudo, y sabe que la cosa vino de acá y le toca un caso y no hace nada, y ya estamos en manos de gente tibia. Pero si algún juez mete mano en todo esto, los miembros de la Corte van presos. No hay ninguna otra posibilidad. Claro está, el establishment, la Corte, el poder, el miedo. Porque más allá de todo lo que hizo la Corte, que ya sabemos en materia judicial, le agregamos el tema de la platica. Porque uno dice: son intachables, está bien, juegan a favor de Juntos por el Cambio, todo bien, pero con lo que cobran, cómo viven, dedicarse a afanar guita a través de la obra social, del lugar donde van los laburantes, donde nacen los bebés, donde tienen que ir los pibes, de los hijos de los trabajadores, de los ordenanzas, de los pinches. No pensemos en los que ganan mucha plata. Bueno, un escándalo de proporciones. En un ratito vamos a hablamos con José Ubeira, pero como colofón de esto le digo: mire cómo será lo de la obra social
qué paradoja, que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, puestos por decreto de Mauricio Macri, hecho por el prófugo Rodríguez Simón alia Pepín, usted dirá, tienen la obra social del Poder Judicial. No, tienen OSDE.